La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Les damos la bienvenida a Interruptus, Pasado es Presente, su programa de divulgación y reflexión sobre la historia. El día de hoy, como siempre, pues vamos a reflexionar sobre el pasado con referentes del presente y pues vamos a conversar sobre un tema conmemorativo, obligado y que pues además se centra en el fundamento ideológico de México como una nación, que es la insurrección popular de 1810, pues que también tiene otras denominaciones de las cuales hablaremos en un ratito, ¿no? Y bueno, que inició justamente el proceso de independencia, pero antes de pasar a nuestra conversación y antes de presentar a nuestro invitado, quiero saludar al equipo de Interruptus. Carla y Augusto Mote, ¿cómo están? Yo muy bien, ojalá nuestros radioescuchas estén crudeando con un pozolito delicioso de estas fechas patrias. Igual, muchas gracias Carla, Misael, aquí en una emisión más, ¿no? Interruptus, Pasado es Presente, en una edición conmemorativa del 16 de septiembre. Exacto. Conmemorativa y celebrativa, ¿no? El festejo de las fiestas patrias. La gran fiesta nacional. El surgimiento de México como nación. Exacto. ¡Viva México! Y bueno, pues para nuestro programa de hoy celebramos también la presencia de nuestro querido amigo y colega Huitzilihuitl Payares Gutiérrez. Él es historiador por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es director también de una revista que es nuestro proyecto hermano, la revista La Bola, una revista digital de divulgación de la historia. Y pues también trabajó en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec y en el Centro de Documentación del periódico Excelsior, y actualmente trabaja en el Centro de Documentación y Conservación de Imágenes del también muy célebre periódico La Jornada. Y bueno, Huitzilihuitl además es especialista en el proceso de independencia, así que Huitzi, qué gusto tenerte nuevamente aquí. ¿Cómo estás? Hola Misael, hola Carla, gusto, me da mucho gusto estar aquí. No es la primera vez que vengo, ya son 3 veces o más, no me acuerdo. Y hay que darle el calendario, ¿no? Pero es la primera que me toca de media hora, entonces vamos a ser sintéticos, breves. Exacto. Y no aburridos, ¿no? Exacto, y bueno, pues justamente contigo vamos a hablar de la independencia de México, el proceso de independencia, la revolución de independencia o la guerra de independencia, como queramos llamarle, que son formas justamente de denominar a este proceso, pues que inició más o menos 1810, terminó más o menos 1821, y que bueno, pues como ya ustedes saben, querida audiencia, se han escrito miles de páginas sobre este tema, pues porque ya, como les comentaba, es uno de los fundamentos de la construcción de nuestra historia nacional. Pero sobre todo en las últimas 2 décadas ha habido un esfuerzo por reinterpretar este periodo histórico desde distintas perspectivas. Por ejemplo, la participación de las mujeres, la participación de la población indígena, entenderlo como una insurrección popular o incluso reivindicar la figura de Iturbide como, con unas súper grandes comillas, el verdadero padre de la patria, ¿no? Uf. Entonces, bueno, Huitzi, platícanos, muy cuestionable, pero justamente para eso tenemos a nuestro especialista y amigo. Huitzi, platícanos un poquito cómo es que se ha ido reconfigurando la historia de la independencia y en particular desde su carácter popular. Sí, pues es un proceso largo que ha tenido, pero que en los últimos años, pues como dices, se ha configurado o reconfigurado en la manera en que entendemos la independencia de México, ¿no? Los actores, las mujeres, por ejemplo, los indígenas, los afrodescendientes, cómo participaron en este proceso de revolución, ¿no? De lucha revolucionaria. Y por supuesto es muy sorprendente que por mucho tiempo los historiadores no prestaron atención a la dimensión popular de este proceso revolucionario, ¿no? Se centraron en los grandes personajes, en las grandes batallas, en los grandes acontecimientos constitucionales, políticos, digamos, y no prestaron atención a la dimensión popular o al carácter social de la revolución, cuando esto era lo más importante, porque desde que surgió el movimiento Hidalgo, el 16 de septiembre
de 1810 en el Bajío Novohispano, pues la convocatoria que hizo Hidalgo tuvo gran capacidad, ¿no? Entonces congregó en esa madrugada se dice que entre 8 o 21 personas, ¿no? Y conforme van aumentando las horas, los días, pues va sumando adeptos la causa revolucionaria, y pues después fueron 600 personas, después 3,000, 12 días después cuando van a tomar la Alhóndiga en Guanajuato, son 25,000 personas, y algunos cálculos dan que son 100,000 personas, ¿no? Ya cuando van a entrar a la Ciudad de México, cuando intentan la del Monte acercarse de las Cruces. A la Ciudad de México, son 100,000 personas más o menos. Entonces, eso es muchas personas. Tal vez 100,000 personas no dice nada, así como pues, son 100,000 personas. Caben en el Estadio Azteca. Justo eso. Cuando damos clase en la facultad, siempre ponemos esa imagen para que los estudiantes dimensionen cuántos son 100,000 personas, y hacemos la metáfora que tú has hecho del Estadio Azteca, que es un Estadio Azteca lleno, ¿no? Sí. Pero imagínense en ese tiempo lo que significaba esas personas siguiendo a un cura en el Bajío Novohispano, ¿no? Entonces bajando en los pueblos del Bajío y haciendo una lucha. Entonces son muchas personas. Sí, es importante, ¿no? Hacer notar, ¿no? La participación, pues, de los denominados, ¿no? Sectores subalternos, ya que, como bien lo mencionaste, pues es, digamos, la historiografía o la escritura de la historia, ¿no? Pues durante siglo XIX y el siglo XX, pues los deja de lado, ¿no? Y solamente se ve, ¿no? La lucha de la independencia como el levantamiento o la inconformidad, ¿no? De los sectores criollos o incluso, ¿no? Algunas otras clases privilegiadas. ¿Cuál para ti sería como, pues, una de las motivaciones principales por las cuales estos grupos populares se unen a la revuelta armada de Hidalgo de inicio? O sea, algunos, por ejemplo, no todos. Es una pregunta muy compleja porque son múltiples explicaciones, pero digamos que es complicado saber por qué te unes a una revolución, ¿no? Por Incluso, aventura, a lo mejor. Por aventura. Escapar Pues de la dijeron, Para ¿no? escapar de la ley. Exacto. Es muy complicado saber eso, o sea, Sí. estudiarlo, ¿no? Como historiadores, preguntar eso a las fuentes, O sea, por qué se unen. No, pero sí hay explicaciones. Pero no estoy diciendo menos que las no. condiciones, ¿no? Económicas. Sí, exacto. Estaban hartos. Esto se explica precisamente por las condiciones materiales, es decir, económicas, que estaba experimentando la sociedad novohispana en los últimos años del régimen colonial, ¿no? Sobre todo hay que ver este proceso desde las regiones, ¿no? Desde una historia regional, porque no es lo mismo la región del Bajío, donde surge la revolución de Hidalgo, a la región central del Altiplano Central o del sur de la Nueva España, ¿no? Entonces, pero en general podemos decir que las situaciones económicas de aquella época, pues era marcada la pobreza de la gente. Había desigualdad social, ¿no? De los indios y las castas, que son la base de la población novohispana en aquel momento. Sí. Los indios y las castas sumaban alrededor del 60% de la población de la Nueva España, ¿no? Entonces estos eran los sectores más desposeídos que se encontraban viviendo esos últimos años, décadas de la Nueva España. En la región del Bajío, por ejemplo, son 3 las actividades económicas a las que se dedicaban sus habitantes, o sea, la agricultura, la actividad agrícola, la textil y la minera. Estos 3 actividades económicas pues se vieron muy mermadas en los últimos años del régimen colonial. En la agrícola, por ejemplo, hubo sequías importantes en 1780 y esto hizo que pues no hubiera comida, ¿no? Granos. El maíz, que es importantísimo en la alimentación de los mexicanos hasta la actualidad, pues era muy escaso y muy costoso porque los grandes comerciantes acaparaban ese grano y cuando en épocas de sequías pues lo sacaban a mayor precio. Entonces esto era muy desigual para las clases populares, digamos, ¿no? Los textiles también, ahí es muy importante porque los textiles en la región sobre todo eran para las mujeres, ¿no? Ahí se empleaban las mujeres, hacían lana con estos textiles y obviamente al estar el mundo en una época de sequías, esto hacía que las ovejas, ¿no? De donde se sacaba la lana, pues eran escasas. Entonces la producción era muy costosa también de lana. Los salarios de las mujeres también bajaron por lo mismo
Y en la producción minera, pues también algo similar pasó, pero ahí es más complicado, porque los mineros se dedicaban pues a extraer el mineral a partir de un elemento que era el mercurio, que era el azogue, que venía de España a través del monopolio español, del comercio español, y esto hizo que pues la producción fuera cara para producir plata. Y además se suprimieron una cosa que se llaman los partidos. Los mineros tenían derecho, digamos, bueno, no tenían derecho, era parte de su sueldo, digamos, una parte de ese mineral que extraían de plata de las minas, se lo quedaban ellos, los mineros, en un principio. Pero ya al final, en 1790, estos partidos fueron suprimidos, primero en la mina de Rayas y después en la Valenciana. Entonces, este pequeña parte de la producción que ellos tenían como sueldo, además de su sueldo, pues ya no lo tenían. Entonces eso generó un gran descontento en la sociedad del Bajío Nuevohispano, tanto en la agricultura, en la industria textil y en los mineros, que hicieron que fueran muy grandes los descontentos y caldo de cultivo para sumarse después, en 1810, a la Revolución de Hidalgo. Eso explica el Pípila, por ejemplo. Pues claro que sí. Estamos ya llegando al final del primer bloque, Witsi. Yo quisiera preguntarte y que nos digas de forma muy breve, ¿tú qué crees que les atraía del discurso de Miguel Hidalgo a estos grupos populares? Muchas cosas. ¿Cómo se llama? No, es que Miguel Hidalgo, ¿qué hace Miguel Hidalgo? O sea, llama a los indios a rebelarse del Bajío Nuevohispano en contra de un mal gobierno, ¿no? En un principio. Vamos a pelear en contra del mal gobierno porque las condiciones sociales eran muy feas de aquella época. Cualquiera entendía esa consigna, ¿no? Estaban con lo que acabas de narrar. Entonces, pues era lógico que tuviera gran capacidad de convocatoria, pero aparte, conforme va avanzando los días, pues Hidalgo va incorporando la propuesta de las clases populares y esto hace la abolición de la esclavitud, de las castas, del tributo, y esto hace que sea una revolución popular, ¿no? Sí, pues tenemos esta visión de un sacerdote que yo creo que era muy buen orador. Debió haber logrado encender este ánimo que ya estaba muy fuerte, ¿no? Entre las clases populares, con este gran descontento, pues ante injusticias, condiciones de pobreza y todo lo que nos has narrado. Entonces, la independencia de México, que la estamos celebrando el día de hoy, pues es un proceso hecho por el pueblo mexicano. Y bueno, de esta forma vamos cerrando este primer bloque de aquí, este programa Interruptus Pasado es Presente. Estamos conversando con el historiador Huitzilihuitl Pallares acerca de la independencia de México. Recuerden escribirnos en nuestras redes sociales y también buscar nuestro programa en imer.mx/programas. No se vayan, volvemos en unos minutitos a seguir conversando aquí en Interruptus Pasado es Presente. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Amigas y amigos de Interruptus, regresamos al segundo bloque de nuestro programa. Estamos platicando con el historiador Huitzilihuitl Pallares Gutiérrez sobre la insurrección de 1810 que inició el proceso de independencia de México. Y yo quería, Huitzi, pues que platicáramos un poco acerca de qué nos dice la independencia en el siglo XXI. Y fíjense que pues es un momento que es fundacional del Estado mexicano, de la nación, de la mexicanidad, de nuestra identidad, y por eso pues la celebramos así como lo estamos haciendo con el rico pozole o el manjar que estén degustando. Tequila.
Y tequila, por supuesto, mezcal también. Yo quisiera pues pensar en esto, ¿no? ¿Cómo se ha interpretado la lucha independentista y también algunos contrastes que pudiéramos marcar? Yo personalmente creo que en el periodo neoliberal que empieza en los 80, pues hubo una interpretación desde una visión conservadora, ¿no? ¿Tú qué nos podrías platicar acerca de las interpretaciones del neoliberalismo y si tomaron o no en cuenta al pueblo mexicano? Exactamente, o sea, la historia siempre se hace desde el presente, entonces los historiadores siempre nos preguntamos desde hoy, ¿no? Y obviamente el neoliberalismo, que surge en el mundo más o menos en los 80, pues también impactó en la forma de hacer historia y la historia de la independencia. Aquí es muy curioso porque decía al principio que a pesar de que el carácter popular de la insurgencia estaba muy presente desde el mismo grito, los historiadores no abordaron ese tema hasta precisamente 1980, 1985, cuando aparecen los primeros libros en inglés sobre estos temas, ¿no? John Tutino, Eric Van John, Brian Hapnell, que son los primeros historiadores de lengua inglesa que abordan cómo la gente común y corriente, digamos, participa en este proceso histórico. Esta rama o esta forma de hacer historia no se fue desarrollando, lamentablemente, en la Academia Mexicana. Y no se fue desarrollando precisamente por lo que tú dices, porque pues, llegó el neoliberalismo a las ciencias sociales, a la historia, a la universidad, a los centros de investigación. Y obviamente pues, también coincide esto con la caída del socialismo real, ¿no? Entonces en 1989, 90, dependiendo. Entonces todo esto impacta la forma en que se va a hacer la historia y esta rama social popular de los estudios sobre la independencia no se desarrolló por eso, porque entonces los historiadores continuaron preguntándose sobre lo político, sobre las, digamos, renovada forma de hacer política desde los lenguajes políticos, desde los conceptos y esta cuestión económica se olvidó por completo, hasta muy recientemente. Exacto, o sea, justamente ahora que hablamos, ¿no? Sobre pues, los usos políticos de la memoria, pues da la casualidad, ¿no? Pues de que el año 2010 se cumplió justamente el bicentenario pues del inicio de la lucha de independencia de México y sobre todo en un periodo pues muy particular de la historia reciente, ¿no? O de la historia del tiempo presente mexicano, pues que fue el sexenio de Felipe Calderón. ¿Qué nos podrías decir, digamos, como a manera de reflexión, los contrastes que existen, por ejemplo, ¿no? de las conmemoraciones durante este periodo presidencial, digamos, ¿no? Con lo que estamos viendo ahora, ¿no? Los festejos, ¿no? O las conmemoraciones de la consumación en el año 2021, ¿no? Digamos, con pues, el nuevo gobierno, ¿no? Ahora en turno. 2010 se festejó el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. Se prestó mayor atención a la independencia. Por muchas cuestiones, pero ¿cómo se llama? Entonces, la revolución como que para el panismo no creo que haya sido muy memorable, ¿no? Como de libertad, de igualdad, de democracia, sí, ¿no? Exactamente, entonces se enfocaron en la independencia y precisamente este año fue importante porque ahí se expresó en todos los medios posibles la visión neoliberal, digamos, de la independencia. O sea, esta visión que le resta protagonismo a las clases populares, esta visión que dice que Hidalgo no tenía proyecto revolucionario. Como un loquito aislado casi, exactamente, ¿no? Que se fue ahí de allá del campo, ¿no? Ahí bueno, si turbide, ¿no? Exactamente. Que no tenía plan, que no tenía proyecto, que además fue violenta, ¿no? La insurrección de Hidalgo. Pobres españoles, ¿no? Exactamente. O sea, pues todas las guerras, revoluciones, ¿no? Una revolución violenta, son violentas. Básicamente dije, pero no los historiadores de este tipo pues dicen, son violentos, carecían de planes, son movimientos inconexos, ¿no? Toda esta visión se expresó en el bicentenario de la independencia. Por ejemplo, en Discutamos México, Enrique Krause, lo primero que dijo fue que este es un proceso traumático, ¿no? De caos, de anarquía, ¿no? La independencia. Y ahí en Discutamos México se expresó la visión también neoliberal. Ahí invitaron a Jaime Rodríguez, que es un historiador, o era un historiador ecuatoriano que murió, que decía eso, que las insurgencias fueron movimientos inconexos sin proyecto político y social, ¿no? O sea, como que su visión, me imagino, ya tú nos dirás,
era de que se lo debemos todo a los grandes pensadores constitucionalistas, a los que están haciendo la Constitución de Cádiz. Exacto. O sea, nada de que los indios patarrajada que andaban en la revuelta, sino a los grandes Esos nomás querían saquear. Sí, justamente. Todo es obra de España, ¿no? A través de la Constitución del liberalismo gaditano, ¿no? La Constitución de Cádiz y cómo impactó en las regiones de la Nueva España. Esta interpretación se expresó en el Bicentenario en 2010 a través de estos programas de televisión, radio, publicaciones de libros. La Academia Mexicana de la Historia sacó un libro que se llama Historia de México, que después reeditó el Fondo de Cultura Económica en la colección Breviarios, y ahí se expresa claramente esta interpretación de la historia de la independencia en específico. Acompañada de despilfarre, con la estela de luz, exacto, ¿no? Con conmemoraciones sin sentido también, como muy poco claras. Sí. No sé si se acuerdan que pusieron un monigote de Benjamín Argumedo, que es un traicionero de la revolución, huertista, o sea, de los del golpe de Estado contra Madero, en el Zócalo. Y fíjate que de la independencia, yo me acuerdo que en 2010, en estas celebraciones hicieron un mapping en el Zócalo, no sé si ustedes lo recordarán, y pusieron algunas imágenes históricas, ¿no? Pues veías así como la gran narración de la lucha independentista, y me llamó mucho la atención el espacio que ocupó la consumación de 1821, es decir, para este discurso neoliberal que enarbolaba el panismo y su presidente Felipe Calderón, pues le estaban dando lugar a la consumación que fue una monarquía, ¿no? Parecía que les acomodaba más hablar de eso que de un movimiento revolucionario. ¿Tú cómo ves? Exacto, además casi nadie se refería a este proceso como revolucionario, ¿no? Por las características que conlleva un proceso revolucionario de transformación, de ruptura con el pasado y construir una mejor sociedad, un mejor mundo, ¿no? Digamos, todo esto les incomodaba bastante a las autoridades políticas, obviamente, de entonces, y también a los historiadores que dominaban en aquella época y abrazaban esa interpretación. ¿Qué pasa con hoy, con 2021? Obviamente ha cambiado el gobierno, es un gobierno de izquierda, ¿no? Donde los protagonistas es el pueblo, los estudiantes, las mujeres, los afrodescendientes. Esto se expresa claramente en otro libro y lo pongo como ejemplo porque ya mencioné un libro. Entonces ahora voy a mencionar otro que se llama Historia del Pueblo Mexicano, que lo podemos ver como el contraste de las dos visiones, título, ¿no? Claro. Desde el título, porque además aquí sí son protagonistas los estudiantes del 68, ¿no? Las mujeres a lo largo de la historia, los afrodescendientes. El pueblo mexicano es el protagonista, pero protagonista porque las luchas configuran nuestro presente. Son hasta hoy, ¿no? Es un proceso que se ha ido viviendo a través de los años y cómo todas esas luchas configuran el día de hoy, ¿no? La sociedad mexicana de hoy. Entonces, es radical el cambio en la interpretación de la historia en general, pero también de la independencia, ¿no? Entonces, aquí ya podemos ver cómo los insurgentes en esta interpretación, pues otra vez ya están. Luis Fernando Granados, un historiador notable que ya se murió, escribió lamentablemente de forma muy prematura, ¿no? Sí, muy prematura y muy fea. Pero bueno, él escribió un artículo, por ejemplo, en 2009, ya estábamos en el Bicentenario, en los ambientes, y escribió un artículo que se publicó en Desacatos que tituló La independencia sin insurgentes. Porque se estaba difundiendo una interpretación de la independencia, pero sin insurgentes. O sea, los que iniciaron la lucha por la independencia no estaban presentes en las grandes narraciones de aquel entonces, ¿no? Entonces creo que hoy se está revirtiendo esto y es muy significativo e importante para la academia, también como historiadores, pero sobre todo para la población, ¿no? Porque imagínate la población que aprende este tipo de historias o que vio las conmemoraciones del centenario en nuestra 2010, generación. Pues no comprende nada de la historia de México, claro. ¿no? Qué bueno que estamos en otro momento. Witsi, ya para concluir y una conclusión a mí que me gustaría pedirte es cómo entender este proceso que estamos conversando contigo, que está bien interesante, pero ahora pues México se aleja de estas conmemoraciones, ¿no? Por lo menos en el tiempo, esto no se va a repetir hasta dentro de 100 años, es que existe México en 2121 o 2110, pero ¿qué pasa con esta memoria nacional frente a una sociedad globalizada? ¿Cómo lo ves tú? Sí se aleja de los bicentenarios, digamos, o centenarios de las conmemoraciones, pero pues siempre va a estar presente porque todos los años celebramos el 15 y 16 de septiembre, entonces es una oportunidad para los historiadores de llegar al gran público, de reflexionar juntos lo que significa esa fecha fundacional en la construcción del país.
Y tú dices en un mundo globalizado, yo creo que sí. O sea, siempre estamos globalizados desde hace muchos siglos, yo creo. Pero más ahora por las redes sociales, el internet y estas cosas, yo creo que debemos de pensar también la independencia así en un proceso global, atlántico del mundo, porque México nunca ha estado desconectado de las tendencias mundiales, ¿no? Incluso en aquella época las noticias llegaban en 3 meses. Para aquella época es muy rápido, 3 meses, ¿no? Y prácticamente toda la América española estuvo convulsa al mismo tiempo, ¿no? Exacto, en todas las regiones de la América Latina, digamos hoy, ¿no? Bueno, Huitzi, pues llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias por estar otra vez en los micrófonos de Interruptus. Siempre, tú sabes, van a estar abiertos para ti. No, es un gusto. Muchas gracias a todos. Y bueno, amigas, amigos, hemos llegado al final de esta emisión. Carla, Augusto, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Y también festejando, inviten. Claro, inviten y pues ahí, Tequila. si todavía les sobra un poquito de mezcal, compartan. Agradecemos al Instituto Mexicano de la Radio por este espacio y en particular a Juan Soto en los controles técnicos y al buen Hernán Nájera en la producción de este programa. Les invitamos a participar en nuestras redes sociales y también en las de Ciudadana 1350 y si quieren escuchar otros programas en imer.mx/programas. Hasta la próxima, que estén muy bien. ¡Viva México! ¡Viva Adiós. México, viva! Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.